Arranquemos entonces. Bueno, hoy nos adelantamos una horita por cuestiones de agenda de Raúl, que bueno, la verdad que es un orgullo, prestigia este encuentro que estamos haciendo desde hace nueve clases consecutivamente. Hoy es el noveno y la verdad que nos damos un gusto enorme en contar con el director de la agencia espacial, que como ahora vamos a ver en la presentación, además de ser un vecino acá de La Plata, es sanjuanino, así que eso le da un condimento especial al grupo San Juan. En un día como hoy, San Juan presentó un acuerdo sanjuanino con todos los sectores para poder pensar el San Juan que viene, el San Juan post pandemia. Y yo creo que esa es un poco una enseñanza o una guía de lo que podemos hacer los argentinos, ¿no? Cómo podemos encontrar algunos lineamientos, algunas perspectivas que nos permitan dejar de discutir los temas coyunturales de postración, de miseria, de entrega, de deuda, y poder encontrar algunas visiones, algunas líneas de crecimiento, algunas perspectivas, como decía recién, que nos permitan soñar con una Argentina diferente. Hoy hablaba con un funcionario nacional que es encargado de la ciberdefensa en la Argentina y me contaba un poco lo que habían hecho en estos 4 años el macrismo en términos de destrucción. Y era inevitable caer en la situación de cómo no volver a hacer lo mismo en cosas que requieren el largo plazo, como es la alta tecnología, en este caso lo espacial, y cómo hacer para que eso tenga una cierta permanencia, una cierta impermeabilidad de gobiernos que después, como estamos viendo en la foto, estos satélites son muy difíciles de armar, ahora Raúl va a explicar, y muy fáciles de destruir. Y yo creo que lo que estamos intentando hacer en este espacio es un poco eso. La solidez de las políticas de Estado solamente las puede dar o solamente se pueden asentar a donde reside el poder. Y el poder no es otra cosa que la gente en democracia. Y yo creo que la primera línea de combate, la primera línea de batalla es la militancia. La militancia tiene que lograr explicarle a la sociedad, lograr trasladarle a la sociedad que este satélite, estas antenas, los cohetes Tronador 1 y 2, tienen que ver con la pobreza en el conurbano, tienen que ver con la distribución del Producto Bruto Geográfico, tiene que ver con un país integrado. Así que, bueno, sin más, como decía el doctor Baroto, que fue un gran baluarte de la institución, y a mí estos días, a partir de tu charla, Raúl, y te agradezco, estuve repasando algunas cosas. En el secundario hice una monografía sobre el SAC A y el SAC C en el secundario, así que imagínate, hace un millón de años. La verdad que me estoy dando un pequeño gusto personal en convocarte. Y bueno, te voy a dar la palabra. Antes voy a contar que Raúl, como decía recién, además de ser sanjuanino y un vecino acá de Gonet, es ingeniero aeronáutico de la Universidad Nacional de La Plata, tiene un magíster en Ciencia y Tecnología en Materiales en la Universidad General San Martín, en la USAM. Bueno, y tiene diferentes cursos, certificaciones a nivel internacional, etcétera, etcétera, y se ha desarrollado fuertemente en la Comisión de Energía Atómica. Si recuerdan la última charla con Facu Delucci, que no sé si está acá, que es director del INVAP, estuvimos charlando un poco sobre el tema también nuclear, que él había trabajado ahí, algunas partes también sobre tecnología, ingeniería nuclear. Así que yo creo que nos estamos adentrando fuertemente en lo que significa la potencialidad, la capacidad de los argentinos. Y sin más, Raúl, te recontra agradezco y te dejo la palabra para que nos ilustres en esto que es tan apasionante y tan emocionante. No puedo sentir más que emoción al ver de lo que somos capaces. Bueno, muchas gracias, Ramón. A ver, y en realidad primero quiero agradecerles la flexibilidad para cambiar el horario. Justo me apareció, digamos, tengo una videoconferencia a las 6:30 con gente del ministerio y bueno, así que gracias por la flexibilidad para cambiar el horario, porque la verdad es que para mí también era importante, valioso poder compartir este momento con ustedes. Así que muchas gracias. Y a ver, no, un poco mi idea es, porque como ven ahí, dice cuál es la influencia de la CONAE en el sector espacial, y yo creo que eso, a medida que vayamos avanzando, van a poder ir visualizando
que efectivamente hoy gran parte de lo que es el sector espacial en la Argentina tiene que ver con una visión, llamémosla así, del doctor Baroto, que Ramón mencionaba anteriormente, y plantear el Plan Espacial Nacional, digamos, en el año 1994, y que se ha ido renovando, digamos, periódicamente, pero que es lo que de alguna manera hizo que esto, con más y con menos, si hemos tenido momentos difíciles, como en los últimos años, digamos, pero de alguna manera logró convertirse en alguna forma de política de Estado, y es la única manera en que estos proyectos o estos campos de desarrollo de alta tecnología solo pueden desarrollarse efectivamente, que es a través de la continuidad. De la continuidad, del apoyo y de una visión clara de qué es lo que uno quiere hacer. Entonces, a ver, esto es un poco lo que les voy a contar. Yo voy a ir avanzando, digamos, por ahí, no sé cómo lo manejan ustedes, prefiero las preguntas al final, digamos, pero si en algún momento, en realidad la lógica es que alguien quiere una pregunta, tampoco tengo problemas. Entonces es contarles un slide de un poquito de historia, porque la CONAE no nació de un repollo, digamos, hubo otros organismos anteriores a la CONAE que nutrieron a la CONAE en sus inicios, y hasta hace muy poco tiempo mucha de la gente que nosotros tuvimos vino de otros organismos. Contarles cuáles son las actividades principales que hacemos, qué es el plan espacial, pero no solo con un plan, sino como una visión, que ahora después vamos a ir compartiendo, qué es lo que la CONAE logró durante estos años en lo que tiene que ver con la parte satelital propiamente dicho, cómo estamos distribuidos y qué hacemos en cada uno de los centros espaciales que tenemos en el país, digamos, tanto en Córdoba, cerca de La Plata, en Punta Indio, en Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca. Bueno, les voy a ir contando todo eso, que es mucho de lo que hacemos en la parte de formación de recursos humanos y educación, porque tenemos una gestión bastante importante en cursos que van para chicos de escuelas hasta maestrías, en lo que tiene que ver con la parte espacial. ¿Cuáles son los beneficios que se generan con esta actividad? Porque como vos decías, a ver, esto tiene que tener una lógica. ¿Por qué gastamos en esto y no gastamos en otras cosas? ¿Por qué el Estado invierte en esto? Y en definitiva invierte en esto porque esto se traduce en beneficios para el país. Si no, no tiene sentido. Digamos, si se tiene que traducir en beneficios que sean más de lo que el país invirtió, porque tienen que traducirse claramente, digamos, en una inversión, no en un gasto. Yo creo que uno de los temas, digamos, principales cuando se discuten muchas actividades en Argentina y cuando cierta gente, digamos, lo quiere presentar, digamos, de una manera maliciosa, hablan de gastos. Y yo creo que acá es importante, digamos, claramente la diferencia en que esto no es un gasto, es una inversión. Y vamos a explicar por qué es una inversión. Bueno, algunos ejemplos de lo que llamamos spin-offs, como la parte del sector espacial, justamente privado, puede derivarse hacia otras acciones, hacia otro tipo de industrias y de actividades. ¿Y cuáles son nuestros principales usuarios? ¿Quiénes usan la información espacial que nosotros generamos? Entonces, en este temita de un poco de historia, a ver, tomé la CNIE, digamos, porque podríamos ir un poco más atrás, pero tomé la CNIE, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, digamos, como un punto de partida, pero podríamos ir un poquito más atrás, que en el año 1960 es una comisión que estaba dentro del ámbito de la Fuerza Aérea, y empieza con una serie de actividades como el desarrollo de cohetes sonda. También instala una antena para recibir información satelital de los satélites Landsat, digamos son unos satélites norteamericanos que ya en esa época empezaron a generar información y la distribuían de manera gratuita. Hoy lo siguen haciendo, ya vamos por el Landsat 9, el cual nosotros también utilizamos. Y empieza, de alguna manera, a instaurar todo el tema de el uso de la información espacial en el país, de distribuir esa información
a distintos organismos. Entonces, es un poco una pionera y por eso lo tomo, digamos, como referencia. Ya pasando en la década del 70, casi el 80, la Comisión Nacional de Estudios Geoheliofísicos, digamos, que es incorporada, digamos, es un grupo importante que es incorporado, digamos, a la NIE y le da, digamos, también otra dinámica y otras capacidades a la NIE. El IAFE, que se crea en el 69 y que es, digamos, un instituto compartido entre el CONICET y la Universidad de Buenos Aires. Y en el año 1991 se crea la CONAE. Y acá, digamos, hay que hacer un pequeño paréntesis de por qué aparece la CONAE. La verdad es que la CONAE aparece por el desmantelamiento del proyecto Cóndor, digamos, de el vehículo lanzador barra misil, digamos, que estaba desarrollando, digamos, la Argentina, y que por presiones internacionales, la Argentina accede, digamos, a desactivarlo en un momento, digamos, muy conflictivo, y como resultado de la desactivación de eso, se decide crear un organismo civil, digamos, para todo lo que tenía que ver con la parte espacial, y entonces así aparece la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que aparece en el año, o se crea en el año 1991, como dice ahí, como un organismo civil dedicado al uso pacífico del espacio. Pero todos estos antecedentes, digamos, no es que se borraron. Mucha de la gente que estuvo trabajando, y algunos quedan, muchos se nos han ido jubilando con el tiempo, digamos, cuando la CONAE empieza nutrido de la gente que venía del IAFE, que venía de la CNIE, entonces, digamos, de alguna manera, si bien se pierde, digamos, parte el desarrollo que se venía realizando, se puede mantener a un grupo importante de gente que son la base, digamos, con los que empieza a trabajar la CONAE en el año 91. Ahora, ¿qué hacemos en la CONAE? Bueno, hacemos satélites, obviamente. No sé si obviamente, después vamos a hablar, no es tan obvio el hecho de hacer satélites. Digamos, otros países por ahí tienen actividad en lo que tiene que ver con el sector espacial, con la información que proviene del sector espacial, pero no tienen sus propios satélites, o tienen sus propios satélites pero los compran. Entonces, esa es una diferencia importante respecto de lo que son las capacidades de la Argentina, digamos, en ese sentido. Y bueno, y aparte de los satélites, también operamos estaciones terrenas y todo lo que es la recepción y comando de satélites, porque, a ver, poner un satélite en el espacio es una parte. Después tenemos que poder controlarlo, tenemos que poder bajar la información, tenemos que poder procesar la información y tenemos que distribuirla en tiempo y forma. Digamos, entonces, cuando uno habla de un proyecto espacial, digamos, el satélite es una parte que es, si quieren, el desarrollo tecnológico, el milagro tecnológico, sobre todo para países como el nuestro, a los cuales se nos hace tan difícil, digamos, mantener estas cosas, digamos, pero esa es una parte, y después está todo lo demás que tiene que ver en convertir en eso en información útil para la Argentina, como les comentaba anteriormente. Trabajamos en el tema de vehículos lanzadores y servicios de lanzamiento, trabajamos en todo el procesamiento y distribución de información satelital, y una parte muy importante, como les mencionaba anteriormente, en todo lo que tiene que ver con educación, capacitación, y después les voy a contar qué es el Instituto Bullich, la Unidad de Formación Superior, el Instituto Colom y el programa 2NP. Ahora, una parte, yo creo, casi fundacional de lo que es hoy la CONAE, tiene que ver con esto que les comentaba anteriormente, de decir, bueno, esa decisión de plantearle al gobierno que la CONAE pueda proponer al Poder Ejecutivo de la Nación, porque el que aprueba en definitiva el Plan Espacial Nacional es el Poder Ejecutivo de la Nación, CONAE lo propone y el Poder Ejecutivo lo aprueba, y es la visión de qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que desde la Argentina queremos hacer en los próximos 11 años. Porque 11, la verdad es que no sé muy bien de dónde nació 11, es un número raro, digamos, pero bueno, pero es eso, es 11 años.
Y eso se va revisando periódicamente porque obviamente las épocas van cambiando, porque aparte uno también tiene que ir evaluando, digamos, qué es lo que pasó. O sea, normalmente cada 2, 3 años hacemos una evaluación de qué es lo que pasó, si pudimos cumplir todos los objetivos que nos habíamos planteado, si no los cumplimos, por qué no los cumplimos, si alguno de los objetivos que nos habíamos planteado en realidad siguen teniendo sentido o no. Y bueno, y los vamos revisando. Y esa actividad, digamos, que empieza en el año 94, básicamente es para hacer más eficiente la toma de decisiones, tanto para el sector público como para el sector privado, porque en definitiva, como les comentaba, en CONAE somos una herramienta para brindar información para que los distintos sectores que puedan tomar información y que puedan nutrirse o les sirva la información satelital, lo puedan hacer con la mejor información posible. Pero además hay otro tema que es fundamental cuando se plantea por primera vez el plan espacial, que fue decir, bueno, el plan espacial tiene que constituir una oportunidad de desarrollo tecnológico nacional, y creo que eso es lo que marca una diferencia muy importante con lo que sucede, digamos, en otros países, que fue decir, bueno, nosotros no queremos simplemente ir y comprar un satélite, no queremos simplemente ir y comprar una estación terrena. Obviamente que no podíamos hacer todo desde el principio, pero queremos ir aprendiendo y queremos que esto se convierta en una política para que sectores de la industria argentina que no necesariamente nacieron para esto, porque obviamente no nacieron para esto, ni siquiera INVAP nació para esto. INVAP nació, digamos, relacionado al sector nuclear, pero que bueno, después aparte por haber sido fundado, digamos, por el doctor Baroto, y siendo ya en ese momento también Baroto, director de la CONAE, claramente hizo la asociación, bueno, si podemos hacer reactores de investigación, también podemos hacer satélites. Pero es una filosofía esto de constituir una oportunidad de desarrollo tecnológico nacional y que eso esté imbuido filosóficamente en el Plan Espacial Nacional. Ahora, dentro del Plan Espacial Nacional también es importante distinguir que en realidad acá en Argentina tenemos dos grandes instituciones, digamos, relacionadas con el sector espacial. Uno somos CONAE, el otro es ARSAT. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si bien tenemos mucha relación entre nosotros, nos dedicamos a dos cosas distintas. ARSAT se dedica a todo lo que tiene que ver con la parte de comunicaciones, ¿sí? Y el desarrollo de comunicaciones, de Internet en la República Argentina, y nosotros nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con el desarrollo satelital para obtener información de la Tierra y cómo procesar esa información para que sea utilizado por distintos sectores. Entonces vamos desde cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, cuestiones que tienen que ver con la parte productiva, por ejemplo, los satélites AOCOM y entregando la información al INTA para que el INTA luego pueda apoyar al sector productivo agrícola, parte social, porque por ejemplo nosotros desarrollamos mapas de posible proliferación del dengue a partir de tener información de cómo están dadas las condiciones climatológicas en determinados lugares que pueden permitir la propagación del mosquito del dengue, porque obviamente no vamos a ver los mosquitos, digamos, del espacio, pero sí podemos observar dónde están dadas las condiciones para que ese mosquito se desarrolle, y entonces a partir de eso generamos mapas que ayudan a gestionar adecuadamente, digamos, la problemática del dengue. Trabajamos obviamente en todo lo que tiene que ver con seguridad y emergencias, con la parte del agua, trabajamos con el Instituto Nacional del Agua, atmósfera y clima, bueno, toda la parte agropecuaria, forestal, pesca, bueno, todo eso que ven ahí es, digamos, el área de incumbencia de la CONAE a partir de la generación o procesamiento de información satelital, algunos con satélites propios, otros procesando información satelital de satélites con agencias con las cuales tenemos convenios, o, digamos, que está gratuitamente, pero que nosotros también la utilizamos. La otra parte, que es la oportunidad del desarrollo tecnológico nacional, digamos,
es eso, es decir, bueno, a ver, esto tiene que servir obviamente primero para el desarrollo de recursos humanos, porque no podemos hacer nada de lo que hacemos si no preparamos recursos humanos adecuados para poder hacerlo, pero también con una visión de cómo cooperamos adecuadamente en el ámbito de ciencia y técnica local. Entonces siempre ha sido una política de la CONAE asociarse con distintos sectores u organizaciones que ya existían, anteriormente a la CONAE, pero que uno entiende que tienen capacidades para poder aportar al sector espacial. Entonces, una de esas alianzas fue, por ejemplo, lo que tuvo que ver con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Cuando empezaron a desarrollar los primeros satélites, el SAC-A, el SAC-B que mencionaron recién, dijeron, bueno, en algún momento vamos a tener que desarrollar paneles solares. ¿Quiénes trabajan con paneles solares en Argentina? Bueno, había un grupito en la Comisión Nacional de Energía Atómica que trabajaba con paneles solares, obviamente no para la parte espacial. Y entonces CONAE se contactó con ese grupo y el primer panelito que ellos desarrollaron fueron 4 celditas que ocupaban 20 centímetros por 20 centímetros. Ese mismo grupo hoy construye los paneles solares del SAOCOM que tienen 13 metros cuadrados. También, por ejemplo, otro grupo de desarrollo con la Comisión Nacional de Energía Atómica tuvo que ver con el Departamento de Materiales. La CONAE necesitaba desarrollar componentes en materiales compuestos. Y bueno, en la Comisión Nacional de Energía Atómica existía el Departamento de Materiales, si bien no dedicado a la parte de materiales compuestos. Bueno, ahí es donde yo empecé en particular a relacionarme con la CONAE. Como Ramón mencionó, yo empecé profesionalmente en realidad en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y bueno, y en algún momento, cuando esto apareció, dijeron, uy, acá tenemos un ingeniero aeronáutico que algo debe entender del área espacial, y así terminé empezando a trabajar en el proyecto de colaboración entre CONEA y CONAE por la antena SAR del satélite SAOCOM, que es esto que ven acá, esta superficie blanca que se ve ahí, de 7 paneles, que mide 4 metros de alto por 10 metros y medio. Y cuando uno dice 4 metros de alto por 10 metros y medio, no es nada hasta que te parás adelante de eso, y 10 metros y medio asustan. Así que bueno, y así como eso, se trabaja con GEMA, con un grupo de la Universidad de La Plata, con INVAP, pero también con empresas privadas que, como les dije, hacían otras cosas que tienen que ver con cuestiones de hardware, a lo mejor de desarrollos de plaquetas de electrónica, hasta gente que desarrolla software, que lo hacía para otras cosas y que desde CONAE se los fue gestionando adecuadamente para que pudieran trabajar también en el área espacial. Y eso también, de alguna manera, ha ayudado con una cooperación internacional asociativa, digamos, porque los primeros satélites, todos los primeros satélites de CONAE se hicieron en cooperación con la NASA. Y la verdad que, digamos, eso fue, sobre todo teniendo en cuenta que fue previo al 11 de septiembre, digamos, y entonces en ese momento NASA era mucho más colaborativa de lo que es ahora. En realidad el gobierno de Estados Unidos en ese momento era mucho más colaborativo de lo que es ahora, digamos, y NASA en particular. Pero entonces también aprovechamos eso, y hoy, por ejemplo, el SAOCOM tiene que ver con una cooperación con la Agencia Espacial Italiana en una constelación que se llama SIAGE, que ahora después les cuento un poquito de qué se trata. Acá hay, bueno, un poco esa, digamos, desarrollo de cómo fueron los distintos satélites, digamos, de CONAE, el SAC-A, el SAC-B, el SAC-C, el SAC-D, el SAOCOM 1A y 1B, y digamos, por ahí no se ve claramente digamos, en esta figura, pero simplemente para que tengan en cuenta de cómo se ha ido mejorando y evolucionando. El primer satélite que se hizo en CONAE pesaba 50 kilos. Hoy el SAOCOM pesa 3 toneladas, digamos, y no quiere decir que mientras más grande es mejor, pero sí claramente implica, digamos, un crecimiento tecnológico, y sobre todo, en el caso del SAOCOM, el hecho de desarrollar
un satélite con un instrumento de radar, que es muy complejo y que simplemente para que tengan una idea, hay solamente 7 países que tienen satélites con instrumentos de radar. Están los Estados Unidos, está la Agencia Espacial Europea, está Japón, está Canadá. O sea, estar en el club de los países que han podido desarrollar satélites con un instrumento de radar es un club de privilegio y es de alguna manera una demostración de la capacidad de desarrollo tecnológico de la Argentina en este área. Bueno, acá, digamos, simplemente algunas medidas y cosas. El SAOCOM, como les conté, tiene un solo instrumento, que es el radar. ¿Por qué un instrumento de radar? Digamos, ¿en qué beneficia tener un instrumento de radar? Básicamente porque gran parte de los satélites, digamos, que hoy se utilizan de observación de la Tierra, tienen cámaras ópticas, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Que si uno, cuando en un momento quiere obtener una imagen de un determinado lugar y ese lugar está nublado, y yo lo que voy a ver es una nube, porque saco una foto de una nube. Y si hay un incendio y está tapado por ceniza volcánica que está en la atmósfera, no veo lo que está abajo. ¿Por qué? Porque está tapado por la ceniza volcánica. El radar lo que hace es evitar todo eso y yo siempre puedo obtener, digamos, una imagen. Lo mismo, digamos, para poder obtener una imagen óptica tiene que ser de día. Necesito la luz del sol para obtener imagen óptica. Yo con un radar, como emito, digamos, lo que es la fuente que después me da el rebote para poder obtener la imagen, puedo sacar imágenes de día, de noche, nublado, digamos, con un volcán erupcionando, lo que fuera, lo cual lo hace muy útil también para la parte de gestión de emergencia, de que uno puede hacer un seguimiento de una inundación, de un incendio, de una erupción, en cualquier condición. Cada vez que paso por ese lugar, puedo obtener una imagen. Bueno, algunas fotitos de gente, digamos, de parte de la gente que trabajó en la parte final, digamos, de integración del satélite SAOCOM. Digamos, ahí ven un grupito muy chiquito de gente, porque en algún momento hicimos algún conteo y en el proyecto SAOCOM, en distintas etapas, trabajaron más de 800 técnicos y profesionales argentinos en este proyecto. Entonces lo que ven ahí es un grupito bastante reducido de desde lo que implicó desde el punto de vista de desarrollo y de la capacidad de recursos humanos nuestros de la Argentina para poder llevar y poder tener estos dos satélites, el SAOCOM 1A y el SAOCOM 1B. Ahora, ¿qué es o cómo estamos distribuidos y qué hacemos en cada lugar? En Córdoba tenemos el Centro Espacial Teófilo Tabanera. Acá esto es una imagen satelital del predio. El Centro Espacial Teófilo Tabanera es un lugar que en realidad era donde se desarrollaba el proyecto Cóndor que les mencionaba anteriormente y que la CONAE recibió, digamos, a partir de su creación. Antes era de la Fuerza Aérea, que es un predio de aproximadamente 500 hectáreas, donde ahí tenemos desde nuestro parque de antenas, que no es el único que tenemos ahora después les voy a mostrar otras antenas que tenemos en el sur del país, pero hasta el año pasado todas nuestras antenas estaban ubicadas en el Centro Espacial Teófilo Tabanera. Ahí procesamos la información espacial, ahí distribuimos información espacial, ahí tenemos laboratorios de integración de ensayos, ahí tenemos el Instituto Bullich, digamos, en los cuales damos clases y preparamos recursos humanos, y desarrollamos parte de las actividades con lo que tiene que ver con acceso al espacio y los vehículos lanzadores Terminador 2 y Terminador 3. Todas esas cosas las hacemos ahí en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, y esto es parte, bueno, algunas fotos de algunas de las facilidades, digamos, que tenemos ahí en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, y que cuando, digamos, todo este tema de la pandemia pase, si en algún momento quieren organizar una visita al Centro Espacial Teófilo Tabanera, están invitados. Nos encantaría recibirlos. A ver, bueno, acá, no sé si alcanzan a ver el mouse con la manito cuando yo lo estoy señalando.
Pero bueno, estas son dos de nuestras antenas. Esto es el edificio del Centro de Operación de Emisión de SAOCOM. Esto es el Laboratorio de Integración e Ensayos, y acá, toda esta parte que ven acá tiene que ver con los distintos laboratorios que están en ese Laboratorio de Integración e Ensayos, que van desde, por ejemplo, esto que está acá, que es una máquina, digamos, para vibrar, hacer vibrar componentes, digamos, que luego van a estar sometidos a todo lo que tiene que ver con el lanzamiento al espacio. Esto es una cámara de termovacío donde simulamos el comportamiento, o probamos, mejor dicho, no simulamos, probamos el comportamiento de determinados componentes en el vacío y a bajas y altas temperaturas. Hay que tener en cuenta que cuando un satélite está iluminado, digamos, por el sol, puede alcanzar temperaturas de alrededor de 80 grados centígrados, pero cuando está a la sombra se va a menos 100 grados centígrados. Entonces hay que ver cómo se comporta, digamos, un componente en todas esas condiciones. Bueno, acá algunas capacidades en lo que tiene que ver con fabricación de electrónica, y acá pueden ver uno de los bancos de ensayo que tenemos en lo que tiene que ver con el desarrollo de la parte de motores de propulsión para vehículos lanzadores, que parte tenemos ahí y otro en el Centro Espacial de Punta Indio, que ahora les voy a mostrar, digamos, más adelante. Esto es una de nuestras últimas adquisiciones, digamos, en la Estación Terrena Tierra del Fuego, digamos que la inauguramos el año pasado, digamos, pero que fue, digamos, un gran logro, digamos, para nosotros, porque amplía nuestras capacidades de poder bajar y procesar información satelital en el sur del país. Uno, cuanto más cerca está de los polos, mayor cantidad de satélites o de revisitas de satélites puede obtener. Se los voy a contar así de una manera medio fácil, digamos, pero mientras uno más cerca está de los polos, mayor aprovechamiento puede hacer de las estaciones terrenas. Entonces, tener esta estación terrena ahí en Tolwyn, en Tierra del Fuego, para nosotros ha sido muy importante, no solo porque nos permite procesar la información de los satélites SAOCOM, sino porque nos permite brindar servicios a terceros de bajada de información satelital. Esta estación terrena, digamos, hay muy poquita gente que está ahí, solamente un grupo de mantenimiento, porque esta estación terrena se opera remotamente todo desde la estación terrena que está en Córdoba, el Centro Espacial Teófilo Tabanera, que les comentaba anteriormente. Bueno, acá algunas fotos de algunos momentos, porque esto es esta antena que ustedes ven acá, digamos, queda después encapsulada, digamos, dentro de este radomo que tiene algunas características, digamos, bastante particulares, pero como para prevenir, digamos, o para proteger la antena de todo lo que son las inclemencias del tiempo en una zona tan complicada climatológicamente hablando como el sur del país, es que se coloca ese radomo. Después tenemos el Centro Espacial Punta Indio, que en realidad lo tenemos dividido entre dos localidades, en Pipinas y en Capetinas, y ahí es donde desarrollamos la mayor cantidad de actividades relacionadas con lo que tiene que ver con el desarrollo del vehículo lanzador, los vehículos lanzadores, antes, bueno, los VEX hasta hace poco, ahora Terminador 2 y Terminador 3, y que, digamos, lamentablemente en estos últimos años, digamos, no hemos podido trabajar con la dinámica que hubiéramos querido hacerlo, que hubiéramos podido hacerlo, porque, digamos, las capacidades las tenemos en cuanto a infraestructura, en cuanto a gente, lo que no tuvimos fue presupuesto. Pero bueno, digamos, los lugares están, las máquinas están, la gente está, y en realidad, digamos, esperamos, digamos, ahora poder tener otro tipo de apoyo, digamos, para poder desarrollar adecuadamente todo lo que tiene que ver con poder tener los vehículos lanzadores propios, y que estos dos centros espaciales, digamos, tengan la dinámica de trabajo que esperamos que puedan tener.
Bueno, acá, digamos, algunas fotos de ese otro banco de motor para la parte de desarrollo de propulsión, que les comenté, digamos, anteriormente, y bueno, y algunas fotos de lo que fue el desarrollo de los VEX. VEX viene de vehículos experimentales que nos permitieron probar varios de los subsistemas, digamos, necesarios para luego la parte de lo que va a ser en el futuro los vehículos lanzadores Terminador 2 y Terminador 3. Y la parte de acceso al espacio se completa con lo que es la base de lanzamiento. La base de lanzamiento para los vehículos Terminador 2 y 3 está ubicada dentro de lo que es el predio de la base Manuel Belgrano, que es de la Armada, en Coronel Rosales, cerca de Bahía Blanca, y ahí, digamos, firmamos un acuerdo con la Armada para que ellos nos cedieron, digamos, un predio de aproximadamente 50 hectáreas, que es donde va a estar ubicada la base de lanzamiento para los vehículos Tornado. Ahí, digamos, hay alguna foto y básicamente hoy lo que tenemos ahí es lo que alcanzamos a hacer, hasta que también, digamos, la parte presupuestaria nos empezó a complicar, que fue, digamos, preparar el terreno para todo lo que tenemos que construir ahí, construir algunos caminos, y esos 4 pararrayos, digamos, que ven ahí, que son fundamentales en el momento de realizar, digamos, un lanzamiento con un cohete, pero que claramente necesita muchísimo trabajo y mucha infraestructura por desarrollar dentro de lo que es el Centro Espacial Manuel Belgrano. Dentro de lo que está pasando, alejándome, si quieren, de lo que es la parte hardware, fabricaciones, digamos, ya sea de satélites, vehículos lanzadores, está toda esta parte que les comentaba anteriormente de formación de recursos humanos y educación. Les cuento brevemente qué es cada uno de esos cuadritos que están ahí. Por un lado tenemos la unidad de formación masiva, que ahí tenemos 2 grupos. Uno que es el grupo 2MP. 2MP viene de un nombre que se llama 2 millones de pibes. 2 millones de pibes es un programa, digamos, donde vamos a las escuelas de todo el país. Es un programa desarrollado para chicos de entre 8 y 16 años y para los maestros de esos chicos. Entonces, básicamente lo que hacemos es ir por el país, digamos, a distintas escuelas, hemos estado tanto en Tierra del Fuego como Jujuy, digamos, donde les enseñamos a los chicos qué es la información espacial y cómo la información espacial puede ayudar a desarrollar las actividades del lugar donde ellos viven. Entonces, les entregamos un software que hemos desarrollado para que ellos después, digamos, lo puedan instalar en una netbook y jugar un poco con eso, pero además, digamos, capacitamos a los maestros, porque si no es muy difícil que eso se mantenga como una cosa activa si es simplemente nosotros vamos, estamos 4 días y después nos volvimos, y no capacitamos a los maestros y no le dejamos material a los maestros y no de alguna manera los preparamos para que ellos puedan seguir con esa temática y incorporen eso, digamos, dentro de su currículo de enseñanza. Entonces eso es 2MP, 2 millones de pibes, que ya los tenemos largamente superados, tenemos que rebautizarlo al programa porque ya fueron más de 2 millones de pibes que se creó. Pero la unidad de formación masiva también genera cursos, digamos, de capacitación para gente que utiliza la información o puede utilizar la información, digamos, satelital, pero que no necesitan ser especialistas, que simplemente son cursos introductorios para cualquiera, o sea, hacemos varios cursos en el año y cualquiera se puede inscribir, digamos, y aprender e introducirse en lo que tiene que ver con la parte de información satelital y cómo la información satelital los puede ayudar en la actividad que ellos desarrollan. Después tenemos la unidad de formación superior, donde ahí tenemos 2 maestrías que empezaron hace 2 años atrás, una maestría en lo que tiene que ver con el desarrollo de plataformas
plataformas de servicios. Plataforma de servicios es el cuerpo del satélite, es lo que hace que un satélite funcione, es donde está la parte de propulsión, de control de altitud, de potencia, bueno, todo lo que hace que un satélite funcione está en lo que llamamos una plataforma de servicio, pero por otro lado tenemos la maestría en instrumentos satelitales, porque esa plataforma de servicio después se tiene que complementar con los instrumentos que son los que efectivamente toman la información. Esas maestrías las tenemos en colaboración con la UTN. El Instituto Gulich es un instituto donde venimos también desarrollando una maestría y desde hace un año atrás un doctorado en todo lo que tiene que ver con capacitación en procesamiento de imágenes satelitales, y es algo que tenemos en cooperación, en alianza con la Universidad Nacional de Córdoba, y el Instituto Colom, que es algo que tenemos en colaboración con la Universidad de San Martín, la Universidad Nacional de General San Martín, donde, todavía no hemos podido desarrollarlo de la manera que esperábamos, pero esperamos poder tener un instituto de investigación donde puedan desarrollarse determinadas líneas que nos van a servir a la CONAE, para lo que sean los futuros proyectos, que tengamos en el área satelital. El Instituto Gulich, que es, la parte de capacitación, si quieren, más asentada, porque ya el Instituto Gulich lleva más de 12 años trabajando, ha capacitado a gente de prácticamente casi toda Latinoamérica. Van a ver ahí que Brasil está en blanco, pero bueno, tiene que ver con cierta relación a veces compleja que tenemos con los brasileños. Y ahora no me salió bien el mapita, pero acá, en realidad es Centroamérica, porque hoy, tenemos 7 estudiantes panameños, que están, en Argentina. Justo les tocó todo este tema de la pandemia, la verdad que no han tenido mucha suerte en ese sentido. Y entonces el tema de las clases está complicado, pero ahí capacitamos también a gente de distintas instituciones, en esta maestría de procesamiento de información satelital, y el inicio de lo que va a ser el doctorado, o que ya lo es en realidad desde el año pasado. Y como ven, acá aparece también, por ejemplo, en la Universidad de la Sapienza. O sea, el Instituto Gulich ha sido algo que ha tenido, una inserción internacional, también muy interesante, así que estamos muy, muy orgullosos de todo lo que se ha logrado en el Instituto Gulich. ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Por qué hacemos todo esto? Y a ver, hacemos todo esto básicamente porque, podemos desarrollar misiones satelitales que estén específicamente diseñadas para lo que el país necesita. ¿Sí? Entonces, uno puede tener información satelital y los satélites, toman información de cualquier parte del mundo. Pero, y simplemente les doy el ejemplo de el SAOCOM. ¿Cómo nace el SAOCOM? El SAOCOM nace de la interacción con la gente del INTA, y donde la gente del INTA nos dice, a ver, sería muy importante tener información sobre la humedad del suelo, no simplemente lo que se ve en la superficie, sino por debajo. Y eso es una capacidad que no les comenté, que también tiene, por ejemplo, un instrumento de radar, que no es solo obtener imagen de la superficie, sino cierta capacidad de penetración. ¿Y por qué el SAOCOM tiene una antena tan grande como esta? Porque opera en banda L. ¿Y por qué decidimos que fuera en banda L? Porque la gente del INTA nos dijo, y estaría bueno poder tener información sobre cómo está la humedad del suelo 1 metro por debajo de la superficie. ¿Se puede? Bueno, aunque parezca increíble, se puede, dependiendo del tipo de terreno, de la rugosidad, de qué es lo que está por encima, pero con los satélites SAOCOM podemos medir la humedad del suelo hasta 1 metro por debajo de la superficie. Y eso, en definitiva, es eso. Es decir, bueno, a ver, qué es lo que el país necesita, qué es lo que el sector productivo de la Argentina necesita, y cómo diseñamos una misión satelital diseñada para la Argentina. Y que entonces todo eso se ve luego reflejado en toda esa cuestión que vemos ahí, los distintos puntos que estoy o que mencioné ahí,
y que tiene que ver también, por supuesto, también con la colaboración de ordenamiento territorial y con el control de fronteras, también con la parte terrestre, con el mar argentino. Y después vienen esta parte de los spin-off. ¿Qué son los spin-off? Los spin-off son aquellos proyectos que se desarrollan o que aparecen, digamos, a partir de cosas que se desarrollan para la parte espacial. Algunas de las cosas que uno ve, digamos, en particular en nuestra vida diaria es el teflón. El teflón, que hoy aparece en todas las ollas, se desarrolló para el sector espacial. El velcro también se desarrolló para el sector espacial. Bueno, ese tipo de cosas son los que en esta jerga nosotros llamamos los spin-offs. ¿Y cuál es el ejemplo paradigmático que nosotros tenemos de spin-off en la Argentina? Es INVAP, digamos, trabajando en el proyecto SAOCOM, en el desarrollo de lo que era la electrónica central de la antena de radar de apertura sintética, y que eso lo llevó a poder desarrollar todo lo que son los radares de control de tráfico aéreo que hoy están en gran parte de la frontera de la República Argentina. Entonces eso es un spin-off, algo que permite que una empresa argentina pueda desarrollar cosas y sustituir importaciones a partir de algo que se hizo originalmente empezando con otra cosa, pero que claramente permite luego este derrame hacia otros sectores. Y aún también dentro del sector espacial, cuando uno habla, por ejemplo, de los satélites de ARSAT, ¿por qué en su momento INVAP pudo fabricar los satélites de comunicaciones de ARSAT? Porque empezó con la CONAE fabricando el SAC-B que pesaba 50 kilos. Digamos, porque nadie se lanza a hacer un satélite como este de la noche a la mañana. Esto es un proceso de aprendizaje, y es ahí donde aparece la continuidad, es ahí donde aparece el tema de tomar esto como una política de Estado. Entonces, esto también de alguna manera es un spin-off. Bueno, ¿y quiénes son nuestros usuarios? Acá hay dos, digamos, femeninas. Prácticamente nosotros trabajamos desde todos, o sea, desde los ministerios, digamos, nacionales, hasta los gobiernos provinciales, hasta gobiernos municipales, hasta organizaciones no gubernamentales y sectores privados, o sea, todo, y esto es lo más, si quieren, representativo. Hay mucho más que esto. Tenemos casi 300 convenios de colaboración firmados con distintas instituciones donde nosotros procesamos y distribuimos y les entregamos información satelital, digamos, a todas esas organizaciones. Y hasta también preparamos recursos humanos de todas esas instituciones para que con esto de que ellos mismos después no sean dependientes de la CONAE para poder procesar información satelital, porque si no nos terminaríamos transformando en un cuello de botella. Entonces, entregamos, procesamos, distribuimos, pero también preparamos gente para que cada vez más gente en Argentina pueda utilizar la información satelital. Y bueno, y hasta ahí llego, y ahora venimos con el sector o la parte de preguntas. Les hago un pequeño comentario. Lamentablemente, como les comenté, 6:30 tengo esa otra videoconferencia con el Ministerio, o sea que 6:25 les voy a pedir que cortemos, así yo puedo hacer una pequeña escala técnica entre videoconferencias, pero bueno, quedo a disposición para que podamos charlar, interactuar un poco, y bueno, eso, que hagan todas las preguntas o consultas que les parezca interesante. Perfecto, Raúl. Sí, ya hay preguntas. Hay, bueno, buenísima la exposición. Y Ezequiel Fernández pregunta, dice, quería preguntar respecto a la depredación de los recursos marinos, si es posible o si ya se trabaja analizando la información de radar de pesqueros ilegales para el control marítimo. Sí, nosotros ya desde hace mucho tiempo que venimos trabajando con la gente de prefectura, con la gente de la Armada, justamente en la detección, digamos, de pesqueros ilegales. Eso es algo en lo que colaboramos con ellos ya desde hace muchos años. Y, a ver, y además estamos preparando nuestra próxima misión, que, o sea, pasé muy rápido porque no teníamos mucho tiempo,
pero aparte de los SAOCOM, nuestra próxima misión en la que estamos trabajando es Saviamart, que es una misión dedicada justamente a la parte de mar y océano, digamos, con instrumentos que van a brindar información específicamente dedicada a la parte de mar y océano. Ahí estamos, perfecto. También le doy la palabra a Iván Goldman, que quería preguntar. Si estás por ahí, Iván, podés ahí prender el micrófono. Hola, ¿cómo están? Primero que todo, gracias por la charla, por la oportunidad, y a vos personalmente por la presentación, que la verdad me encantó. Te quería preguntar al respecto de una idea que en su momento el doctor Baroto habló en los medios a favor y también se mencionó desde el Ministerio de Defensa en la época del ministro Puricelli, que tiene que ver un poco con esto que decías de la cooperación internacional, que es la idea de una agencia espacial regional. ¿Hay algún plan en esta línea? ¿Vos estarías a favor? ¿Cómo es tu opinión al respecto? Sí, absolutamente. A ver, eso es un viejo anhelo de la CONAE, yo creo que es, te diría, casi imprescindible. O sea, si queremos crecer, la industria espacial, mal que nos pese a todos, es cara. Y por eso existe, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea, digamos, porque a través de las asociaciones donde se pueden lograr cosas, digamos, más importantes. Y la posibilidad de una agencia espacial regional, digamos, es algo sobre lo que venimos trabajando. Venimos hablando muy activamente en eso con la agencia, con las distintas agencias de la región con las que tenemos convenios. Te puedo mencionar la Agencia Espacial del Perú, de CONIDA, de Paraguay, de Bolivia, la Agencia Espacial de México, con Brasil, que ya les digo, más allá de algunos altibajos, también claramente, a ver, pensar en una agencia espacial regional sin Brasil tampoco sería muy lógico. O sea, necesitamos embarcar a Brasil en esto. O sea, y pretendemos que sea una cosa que efectivamente incluya a la mayor cantidad de países posible, pero creo que sería un salto cualitativo y cuantitativo fundamental, digamos, para toda la región, poder trabajar a partir de proyectos de una agencia espacial regional, donde aparte cada uno puede mantener su independencia de los proyectos individuales, pero donde también se pueden encarar, digamos, proyectos para toda la región, como, no sé, a lo mejor también escucharon hablar de la posibilidad de un satélite meteorológico regional. O sea, hoy todos los satélites meteorológicos de la región, del Cono Sur, utilizan información de satélites estadounidenses. Llega la época de los huracanes, septiembre-octubre, y no es que la información que acá se recibe deja de estar, pero aparece, digamos, un poco más, digamos, raleada en el sentido de que ellos enfocan todo, porque, bueno, tienen las emergencias con los huracanes allá y tienen sus satélites. Entonces, un satélite para la región, un satélite meteorológico para la región, digamos, sería algo, digamos, muy importante. Y bueno, y a lo mejor podría ser, digamos, de alguna manera funcionar como un puntapié para esta agencia espacial regional que vos mencionabas anteriormente. Perfecto, muchas gracias. Ahí estamos. También Ezequiel Fernández preguntaba, dice, si existe algún tipo de colaboración con la base china instalada en el sur. Si es así, ¿se puede saber cuál es esa colaboración? Sí, a ver, esa base china que ha tenido muy mala prensa. Digamos, a ver, ¿qué es la base china? La antena que está instalada en Neuquén es una antena exactamente igual a otra que está instalada en Malargüe, en la provincia de Mendoza, en un convenio de cooperación que tenemos con la Agencia Espacial Europea. Esas antenas, ¿para qué sirven? Esas antenas sirven, digamos, para lo que tiene que ver con todas las que son las misiones de espacio profundo, que le llamamos las misiones interplanetarias, y también lo que van a volver a hacer ahora dentro de poco, las misiones que van a la Luna. ¿Por qué, digamos, existen esas antenas en otros lugares? Porque las misiones interplanetarias necesitan de antenas distribuidas en
todo o buena parte del planeta Tierra en determinados lugares del planeta Tierra para que tengan una conexión ininterrumpida todo el tiempo, digamos, con esas misiones interplanetarias. Y como la Tierra va girando, en algún momento las antenas de seguimiento que están, por ejemplo, hablemos de algunas en Europa o en China, quedan ocultas porque quedan del lado que, digamos, no está viendo hacia dónde está viajando esa misión interplanetaria. Entonces, ¿qué es lo que hacen todos? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? ¿Qué es lo que hace la Agencia Espacial Europea? ¿Qué es lo que está haciendo China ahora, obviamente? Bueno, tienen convenios de cooperación para poder ubicar antenas en otros lugares que les permita esa conexión permanente con las misiones interplanetarias. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y qué ganamos nosotros, digamos, en la Argentina de tener esas antenas? Bueno, lo que ganamos es, tanto en el caso del convenio con la Agencia Espacial Europea como el convenio con China, nos permiten la utilización del 10% del uso de esas antenas, digamos, para proyectos de investigación astronómica de investigadores argentinos. Cosa a la que nosotros no podríamos, o sería muy difícil tener acceso. Entonces, digamos, tenemos estas antenas en nuestro país y que claramente no tiene que ver con misiones satelitales nuestras, pero que sí le permite a científicos argentinos tener acceso a la utilización de una capacidad que no se podría tener, digamos, en condiciones normales. Nosotros, digamos, hoy por hoy no estamos pensando en poder tener una antena del estudio del espacio profundo. Esa capacidad, digamos, y esa disponibilidad para astrónomos de la Argentina es una oportunidad casi única. Entonces, eso es la antena china, eso es la antena que también está en Malargüe, digamos, con el convenio de la Agencia Espacial Europea. No hay nada militar ahí, digamos, nosotros hicimos y se ha inspeccionado desde que se empezó a sentar el primer ladrillo, digamos, de ese lugar. El gobierno argentino ha tenido una visibilidad absoluta, digamos, de qué es lo que pasa ahí. Ahora, no seamos ingenuos, ahí se juega mucho de geopolítica y claramente, digamos, este tema del crecimiento de China y molesta a algunos, digamos, y entonces se empiezan a tejer, digamos, teorías conspirativas y cosas raras, y cierto sector de la prensa que compra fácilmente este tipo de cosas. Bueno, Omar Ruiz pregunta, ¿cuándo estarán listos los Tronador 2 y 3 y si tienen solo uso civil o también militar? A ver, ¿cuándo van a estar listos? Depende de cómo evolucione el presupuesto. Digamos, si nosotros en una visión óptima, porque a ver, tampoco no todo es presupuesto, aunque tuviéramos todo el presupuesto del mundo, hay cuestiones que llevan tiempo, o sea, esa también la verdad. Entonces, nosotros entendemos que si pudiéramos tener un flujo presupuestario adecuado, probablemente de acá a 4 años podríamos tener ya el primer vuelo de Tronador 3, y eso significa, digamos, no solamente tener el vehículo lanzador, sino tener también la base de lanzamiento, digamos, en condiciones. Eso en cuanto a tiempo. En cuanto al uso, Tronador es de uso eminentemente civil, digamos, y, a ver, simplemente para que tengan una idea, eso tiene que ver con cuestiones de ciertos desarrollos de navegación, guiado y control que nosotros no estamos haciendo, y que además el desarrollo de los vehículos lanzadores de Tronador lo estamos haciendo con combustibles líquidos. En general, los vehículos, si bien es cierto que existen algunos misiles, algunos vehículos que se utilizan como misiles, que utilizan combustible líquido, en general la mayoría de los misiles utilizan combustible de estado sólido. ¿Por qué? Porque son los que permiten estar almacenados, digamos, y utilizarlos en el momento en que se lo crea adecuado. Los vehículos lanzadores con combustibles líquidos, el combustible se tiene que cargar en el momento. Y eso, digamos, claramente es una dificultad cuando uno quiere utilizar un vehículo lanzador, digamos, en la parte militar, y tiene que empezar a acondicionar
digamos, el misil en ese momento. Entonces, una de las decisiones estratégicas que se tomó en su momento para asegurar que efectivamente el Trenador era para uso civil fue embarcarnos, que aparte es lo que hoy, digamos, toda la parte efectivamente de uso civil de los vehículos lanzadores utiliza, que es a través de combustibles líquidos. Perdón, ahí estoy poniendo el audio. Ahí te digo ya que las últimas preguntas que van quedando, teneme paciencia, que tengo que ir acá. Primero un saludo que te mandan, dice, hola, simplemente dejarles mis saludos a Raúl, tuve la dicha de trabajar en la CONAE por 10 años en el sector de sistema con Alberto Ridner, no sé si me recuerda, pero hasta compartimos viajes en la costera, muy merecido el puesto que ocupa, abrazo grande Raúl, saludos al equipo, te dice Nico Pólvora. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, lo estaba mirando acá en la puntita de la pantalla. Gracias, ahí Nicolás. estamos. Y Agustín Neme dice, yo quiero saber si todavía tenemos guardados los planos del Cóndor o con qué suplirlo. Mirá, si están guardados, no los tenemos guardados nosotros en CONAE. Digamos, de cualquier manera, también el Ministerio de Defensa, digamos, puede tener sus desarrollos, digamos, particulares, y ya te digo, nosotros desde CONAE nos embarcó desde el principio en este compromiso de ser una agencia civil. Entonces, a ver, si hubo planos, si alguien guardó planos, no los tenemos nosotros en CONAE. Si alguien los tiene, no te sabría decir. Bien, y ahí vamos a las dos últimas preguntas. Ahí estamos. A ver, que no, la leo, ahí está. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Quisiera saber si existe algún proyecto concreto para optimizar el apoyo logístico con el que se opera en la Antártida. Esto pregunta Bernardino Santamarina. A ver, en realidad nosotros trabajamos permanentemente con todo lo que es la Antártida. A ver, simplemente para que tengas una idea, nosotros somos, digamos, una fuente de información fundamental para el almirante Irizar cada vez que hace las campañas antárticas. Por ejemplo, en febrero del año pasado, poco tiempo después de que habíamos lanzado el SABOCOM 1A, el Irizar estuvo en una emergencia en medio de una tormenta, digamos, con problemas para encontrar adecuadamente una ruta, digamos, que los alajara, estaban cada vez más rodeados de hielo, y la verdad es que desde CONAE en ese momento hicimos una maniobra que todavía no la teníamos totalmente probada, para apuntar al lugar donde necesitaba el Irizar, y le brindamos información al Irizar y los ayudamos a ellos en poder tener parte de la información que necesitaban para poder salir de situación de crisis, digamos, de la mejor manera posible, y es parte de lo que nos enorgullece, digamos, poder brindar información a toda la gente que está en la Antártida, a toda la gente que se encarga, que participa de la campaña antártica. A ver, eso no es para cualquiera, eso es para gente que realmente tiene la escarapela puesta en el pecho, y entonces para nosotros la colaboración con todo lo que tiene que ver con las campañas antárticas es una cosa que llevamos con mucho orgullo. Ahora sí, quedan las últimas dos, ahí sí ya no pueden porque siguieron preguntando, ahí estamos, vamos a las preguntas, ya te digo Raúl. Acá estamos, dice, muchas gracias por la exposición, muy instructiva. Lo quiero consultar si la CONAE está en conocimiento de emprendimientos espaciales de capitales privados en Argentina. Sí, a ver, por supuesto estamos en conocimiento. A ver, y hay todo un boom, digamos, de empresas privadas que están haciendo alrededor del mundo en todo lo que tiene que ver con la parte espacial. Y en definitiva, nosotros entendemos desde la CONAE que
la CONADE también tiene que servir como promotor para empresas privadas argentinas que quieran desarrollarse en el sector. Digamos, nosotros tenemos las instalaciones, tenemos el conocimiento y lo que queremos es que a las empresas argentinas les vaya bien. Digamos, yo creo que a veces se plantea como una falsa dicotomía, digamos, en esto de, o cierto enfrentamiento que parece que no pudieran congraciarse el Estado y la empresa privada, y yo creo que nada más erróneo que eso. El Estado está también para hacer crecer a las empresas argentinas. Digamos, y entonces en ese sentido sí estamos en contacto con algunas de las que están, digamos, con algunos emprendimientos iniciales. Lo que por supuesto sí queremos es que sean eso, que sean empresas argentinas. Bien, ahora sí, Raúl, pregunto la última y ya te liberamos ahí. Pregunta Marcos, que dice, ¿cuál es el nivel de compromiso de la industria nacional privada en el desarrollo de la tecnología espacial de la Argentina? Bueno, fue un poco lo que planteabas. Mira, a ver, yo creo que hay un gran compromiso, o sea, a ver, no sé exactamente a qué apuntabas con la pregunta, pero yo te digo cuál es la experiencia que nosotros tenemos con la industria, a ver, privada. La parte del espacio, la industria espacial, es algo que a todo el mundo lo atrae. Y cuando uno, digamos, encuentra una empresa, digamos, que de base tecnológica, que entendemos que no se desarrolló para la parte espacial, pero que les proponemos ser parte del sector espacial argentino, les aseguro que en general la respuesta es excelente, y hay entusiasmo, y se pone gana, y se trata de avanzar. Lo que pasa es que, por otra parte, también es cierto que a veces se les hace muy difícil a esas empresas luego mantener eso en el tiempo, digamos, por los mismos avatares, digamos, económicos que tenemos en Argentina. Entonces, a veces no tiene que ver con el hecho del compromiso o no de la empresa, sino de qué sostenibilidad tiene eso en el tiempo, digamos, épocas que a veces son bastante difíciles. E insertarse en el mercado internacional espacial no es fácil, pero es parte de lo que también tenemos como los objetivos de la CONAE, de decir, a ver, CONAE también tiene que ser un lobista internacional de las empresas argentinas, lobista en el buen sentido de la palabra, lobista en el sentido de cada vez que vayamos a un lugar tenemos que ir con una valijita mostrando las capacidades de las distintas empresas del sector espacial argentino. Es parte de lo que creo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que apoyar, digamos, en Argentina como institución del Estado. Poner todo lo que tenemos, ya sea a través de la promoción de actividades internas, pero también tratando de ayudar en todo lo posible, que por supuesto eso no lo hacemos solo, se tiene que hacer con el Ministerio de la Producción, se tiene que hacer con Cancillería, se tiene que hacer, o sea, hay mucha gente, muchas otras instituciones del Estado que tienen que converger para que una empresa pueda insertarse internacionalmente en un sector que es muy competitivo y muy cerrado. Pero bueno, es parte de lo que intentamos hacer. No es fácil, pero estamos tratando de converger hacia eso. Ahí estamos. Muchas gracias, Raúl. Le voy a dar la palabra a Ramón para que pueda cerrar, pero bueno, el agradecimiento por esta exposición. Raúl, bueno, brevísimo, así te dejamos tomar un café, ir al baño. Obviamente te vamos a comprometer para otra reunión. Esto es como, viste, como el cumpleaños, el que lo festeja no come la torta, así que a todos nos quedaron 1000 preguntas pendientes. Yo creo que tiene que ver con el disparador y esas placas que mostrabas, que después te comprometo también a que nos las pases. Sí, por supuesto. No se me ocurre otra agencia que tenga un hipervínculo tan grande, tanta incidencia, que aborde a tantos sectores, que sea de punta, pero también, como diría Baroto, en esta Argentina espacial, tenga una representatividad directa en lo económico, en la defensa. Bueno, aparecieron 1000 preguntas, e imagino que todos tenemos muchísimas más.
O sea, tenemos ganas de traerte acá a comer un vino, un asado y que nos hables durante horas de estos temas que son esenciales. Me parece que ahí sobre el cuando fin... quieran o cuando la Sí, pandemia nos deje. sí, bueno, también te comprometo al viaje de egresado que planteaste a Córdoba. Te lo vamos a tomar en un micrito escolar para ir a conocer, aprender un poco también a Facu De Lucci desde el INVAP también, que le agradezco muchísimo la participación del otro día. También estuvimos repasando temas en telecomunicaciones, vino el director del ENACOM, y vamos a seguir avanzando en este esquema de formación. Simplemente, nada, te quiero dejar que cierres vos con alguna frase. A mí, desde la política, un poco lego en esto, me acuerdo de las palabras también de Néstor. Por ahí mi generación fue el tipo que nos marcó y que nos obligó a tener autoestima por lo propio, a defender los colores sin ser chauvinista, sin tener esta visión de querer aplacar al otro, pero sí reconociendo las propias limitaciones, también los propios desafíos y los propios logros que hemos tenido. Así que desde la visión política, yo y el espacio en general, y con cada compañero con el que hablo, estamos muy comprometidos a levantar estas banderas que ustedes defienden de lo técnico, como decís vos, en tu valijita, yendo a cada lugar en el mundo para vender la experiencia, el conocimiento, la tecnología argentina que nos permita traer dólares, intercambiar cosas. Y desde lo técnico y desde lo profesional me gustaría que nos digas algo. ¿Qué es lo que necesitas? Espero que no nos pidas 40.000 millones de dólares para terminar el tronador, porque no creo que te lo podamos conseguir, pero bueno, me gustaría que nos dejes alguna frase que nos permita a nosotros hacerlo bandera y llevarlo a la victoria. Y desde ya, muchísimas gracias a todos los compañeros. Hay un montón de gente hoy acá de defensa, de defensa, de seguridad, de relaciones exteriores. Me parece que estamos logrando armar en un pequeño espacio una sinergia interesante que hable de determinados temas trascendentales. Así que te dejo la palabra para cerrar, Raúl, y un abrazo fuerte a todos. Bueno, gracias, Ramón. Antes que nada, reitero el agradecimiento por la invitación. Para mí ha sido muy bueno compartir este momento con ustedes y no hay problema para que en algún momento hagamos un capítulo 2, digamos, de esto, absolutamente dispuesto. A ver, y básicamente yo creo que ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos son estos espacios para poder transmitir lo que hacemos, para poder transmitir la importancia de lo que hacemos, para poder transmitir la pasión con la que lo hacemos, la pasión también de la gente que trabaja con nosotros. No voy a entrar en la parte catárquica de cuánto ganan la gente que, digamos, nuestros profesionales, digamos, en CONAE, pero les aseguro que, así como en otras áreas, digamos, son gente joven, gente que digamos, promedio anda en los 30 y pico y le pone a esto cuerpo y alma. Entonces, es eso, si estas cosas sirven para apoyar a la CONAE, y como también a otras instituciones. A ver, yo creo que en definitiva acá hablamos de la importancia de estos sectores estratégicos del sector público para hacer a una Argentina mejor. Entonces, para mí esto es importante para dar a conocer, para que ustedes sepan, porque ustedes después pueden ser vehículos de apoyo, y eso en definitiva, en la medida en que cada uno de ustedes pueda, en el ámbito que cada uno de ustedes se desarrolle, digamos, pero cuando la cosa se hace cada vez más conocida y se explica por qué es importante apoyarlo, qué es lo que se genera, qué es lo que este tipo de cosas le aportan al país. Eso es lo que a mí me interesa y por lo cual, digamos, podemos volver a hablar todas las veces que sean, porque en definitiva, digamos, es interesante para ustedes, pero también es importante para nosotros que se sepa, no solo desde los que usan información espacial, sino que la gente sepa qué es la CONAE, qué hace la CONAE y en qué contribuye la CONAE para poder tener un país un poquito mejor.